Bien, son las 3 de la tarde con 21 minutos, amigos. Es una transmisión en vivo y en directo. Vamos a dejar en un momento la Comisión Agraria en la sala Carlos Torres y Torres Lara. Nos trasladamos de inmediato a la sala GRAU, Comisión de Descentralización. La presentación del primer ministro o premier Salvador del Solar en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta comisión, entonces, de descentralización. Punto 5 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En esta oportunidad se le ha pedido al señor presidente del Consejo de Ministros que, además de los temas habituales, el informe tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por la OCDE en relación al proceso. En relación al tema de esta convocatoria, se le concede el uso de la palabra al señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Tiene el uso de la palabra, Premier. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes y por su intermedio mi saludo a las congresistas y a los congresistas presentes. Como usted lo menciona, señor presidente, es en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que nos encontramos aquí para presentar el informe de descentralización correspondiente al año 2018. Quiero comenzar, señor presidente, citando en la diapositiva que continúa una frase que fue mencionada por el presidente Martín Vizcarra en el discurso que dio el 28 de julio del año pasado. Vamos a profundizar la descentralización. Estamos pasando de una visión administrativa y sectorizada hacia una de desarrollo territorial, lo cual involucrará una serie de cambios en la manera de cómo funciona el Estado. Se trata entonces, como sabemos, de una visión para ajustar un proceso indispensable en nuestro país, un proceso que tiene ya más de 15 años de estarse implementando, pero es un proceso, como digo, que se encuentra avanzando, mejorando, encontrando sus limitaciones, sus errores, y que por eso de manera conjunta entre Ejecutivo y Legislativo trabajamos para continuar mejorando. Este tránsito que buscamos y que mencionó el señor presidente de la República en su discurso de 28 de julio pasado, es un tránsito que responde al quinto de los 5 ejes de la política nacional de gobierno al 2021. Ese quinto eje, como recordarán congresistas por su intermedio, señor presidente, es el de una descentralización efectiva para el desarrollo. No se trata entonces solamente de una visión administrativa donde se distribuyen competencias en el territorio, sino que de esa visión administrativa buscamos ir hacia un enfoque de desarrollo territorial, es decir, más que las facultades que pueden delegarse, miramos el territorio que necesita desarrollo, miramos cada una de las necesidades peculiares del territorio para de ahí desarrollar una mirada para el progreso de cada una de las circunscripciones de que se trate. De la misma manera, pasamos de una agenda sectorial que ha sido tradicional en el Estado peruano y en el Ejecutivo, donde cada ministerio, cada sector tiene sus propias metas y sus propias miras, a una mirada que, partiendo del territorio, es decir, la agenda territorial, obliga o llama de alguna manera a cada uno de los sectores involucrados a ofrecer una respuesta multisectorial compartida hacia el desarrollo. Por eso, como les decía, señor presidente, finalmente este es un tránsito en el cual la descentralización, que ha sido un anhelo largamente esperado, ya estamos en momento de decir que dejamos de ver la descentralización como un fin en sí mismo y pasamos a verla en realidad como un medio específicamente para reducir las brechas de desigualdad en los territorios de nuestro país. Vamos a hablar en la presentación de hoy, señor presidente, de 3 ejes principales que corresponden a los esfuerzos que estamos haciendo en este proceso de descentralización. El primer eje es el que viene buscando promover espacios de coordinación y articulación multisectorial, pero al mismo tiempo también intergubernamental. El segundo eje es el que busca fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos regionales y locales. Como sabemos, uno de los déficits más pronunciados en nuestro actual proceso de descentralización, donde hemos descentralizado competencias, hemos descentralizado recursos y donde en diferentes instancias notamos una y otra vez
que necesitamos fortalecer capacidades. Y el tercer eje, señor presidente, es el de asegurar la continuidad de inversiones en los gobiernos regionales y locales. Voy a comenzar con el primer eje, el de coordinación y articulación territorial. En este esfuerzo, uno de los esfuerzos más notorios en el gobierno es la creación de estos espacios políticos de coordinación y articulación al más alto nivel. Esto contribuye decididamente a que podamos gestar de manera conjunta, con diferentes niveles de gobierno, una agenda territorial. Como saben, quizás lo más llamativo y lo más conocido, señor presidente, sean los GORES ejecutivos. Se han tenido varios a lo largo de lo que va de este quinquenio, y en el año pasado, que es el que venimos a reportar, se han tenido 4 GORES ejecutivos, con una novedad bastante importante y me parece, señor presidente, digna de ser destacada. Hemos tenido el primer GORE ejecutivo de transición entre los gobernadores salientes y los gobernadores entrantes. Por primera vez hemos tenido a todos los gobernadores juntos para facilitar la transición y el comienzo de los nuevos gobiernos regionales. Y también hemos tenido en el año que pasó, con bastante intensidad, 13 MUNI ejecutivos, donde el gobierno central se acerca también directamente a los gobiernos locales para buscar esta construcción de agendas que, como decía, ponen el énfasis en lo territorial. ¿Cuáles son los principales lineamientos que buscamos en estos espacios políticos de alto nivel para la coordinación y la articulación? Buscamos alinear esfuerzos para atender la agenda territorial. Definido el territorio, podemos hablar, como ponen los ejemplos de la presentación, podemos hablar de anemia, podemos hablar de heladas, podemos hablar de déficit en infraestructura, podemos hablar de reconstrucción, etcétera. Al mismo tiempo, podemos articular intervenciones que superen el ámbito de una sola región, aprovechando la creación de las mancomunidades. También se busca incrementar y destrabar inversiones de los gobiernos locales y regionales, y podemos decir, ahí tienen la cifra, pero el año pasado conseguimos destrabar más de 6.000 millones de soles aprovechando estos espacios de articulación. Por último, se busca generar nuevos espacios de trabajo multisectorial, todos los sectores involucrados y en los diferentes niveles de gobierno, en los cuales hemos trabajado en relación muy cercana, coordinando con las asociaciones como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales o la Asociación de Municipalidades del Perú, así como también con la red de municipalidades urbanas y rurales de nuestro país. Siguiendo con el eje de coordinación y articulación territorial, quiero destacar, y aquí le hago entrega, señor presidente, de lo que es el fruto de un trabajo conjunto entre gobernadores y ministros. Se creó un grupo de 6 gobernadores y 6 ministros para esta primera comisión multisectorial e intergubernamental para el fortalecimiento de la descentralización. Este fue un esfuerzo que fue fruto del 4º GORE ejecutivo, con el objetivo de buscar una propuesta para casos concretos y tener una metodología que nos permita diferenciar funciones y responsabilidades en cada nivel de gobierno, que es uno de los desafíos más grandes que tiene todavía nuestro proceso de descentralización. Muchas veces encontramos confusión o superposición de competencias y de funciones, y ante esa realidad es que el 4º GORE ejecutivo propone, y esta comisión multisectorial acomete el desafío de ofrecer una serie de recomendaciones. Estamos destacando aquí los trabajos que se hicieron en saneamiento, en educación y en transporte, tratando de ver los problemas que tenemos en la construcción de infraestructuras en áreas rurales y en la operación y en mantenimiento en estas mismas áreas, en el caso de saneamiento, así como los problemas que se repiten muchas veces en la distribución de material educativo y también en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura escolar en el caso del sector educación, y también poniendo una mirada especial en la construcción, mejoramiento, pero también mantenimiento y operación de infraestructura del transporte. Solo como ejemplos, espero que cada uno de ustedes tenga ya, entiendo que hace, si no me equivoco, alrededor de 2 semanas enviamos a la comisión el informe completo. Este es apenas una presentación resumida, pero hay algunas recomendaciones que destacamos en esta presentación,
como que la determinación de nueva infraestructura de servicios debería ser una competencia regional o en cualquier caso macrorregional, en coordinación por supuesto con alcaldes provinciales y distritales, y que el mantenimiento oportuno de infraestructura pública se debe coordinar desde el nivel provincial, aprovechando, como dice la presentación, la experiencia de los institutos viales provinciales para el sector transportes. Hay otras medidas que también han generado consenso, como el catastro único y el sistema de logística y abastecimiento, entre otros. Como mencionó usted al dar inicio a esta sesión, señor presidente, estamos tomando en cuenta las recomendaciones que en el año 2016 hizo la OCDE respecto de nuestro trabajo en el desarrollo territorial desde el punto de vista de la descentralización. Entre sus recomendaciones principales, la OCDE señaló que debíamos implementar un mejor enfoque de políticas regionales con participación activa del gobierno nacional. Es decir, la OCDE puso un énfasis en que este proceso evidentemente tiene que contar con la participación de gobiernos regionales y locales, pero acentuaron la necesidad de que el gobierno nacional mantenga un acompañamiento que consideraron esencial. En ese sentido, nos ofrecieron dos recomendaciones alternativas: o buscar la idea de unas oficinas desconcentradas de la PCM para esta articulación, o trabajar la idea de las agencias regionales de desarrollo. También recomendaron mejorar la calidad de los planes de desarrollo y que estos planes, como podría resultar evidente, pero no siempre ha sido así, estén convenientemente acompañados por el respaldo de un presupuesto. Recomiendan también integrar los programas de desarrollo rural bajo un enfoque que tome en cuenta el crecimiento y que no se quede solamente en una mirada de política de asistencia social. Y recomiendan finalmente fortalecer la descentralización ajustando la definición de funciones entre niveles de gobierno. Ya lo habíamos mencionado, muchas veces no queda del todo claro cómo están repartidas las funciones y las competencias, pero con un énfasis en la obtención de resultados. En atención a estas recomendaciones, señor presidente, nosotros optamos por seguir entre las alternativas que nos propuso la OCDE, no la de las oficinas desconcentradas, sino la de generación de agencias regionales de desarrollo. Consideramos que la posibilidad de oficinas desconcentradas no deja de acentuar parte del centralismo que queremos dejar atrás. Es decir, la presencia de oficinas de la PCM traería una visión desde Lima, desde el gobierno central de la PCM, mientras que las agencias regionales de desarrollo ponen el acento en cuál es la mirada desde el territorio que se busca desarrollar. En este sentido, hemos tenido una alianza estratégica con la cooperación tanto de la Unión Europea en general, como la cooperación específica de Alemania y de España, trabajando en dirección hacia la conformación de agencias regionales de desarrollo. Estamos trabajando con comités impulsores que hemos conformado en Ayacucho, San Martín, Piura y La Libertad, y nos queda pendiente trabajar también con Apurímac, Cajamarca y Cusco. La configuración de estas agencias regionales de desarrollo puede tener diferentes criterios. Se puede hacer por cuenca, se puede tener en cuenta una serie de provincias o puede ser incluso interdepartamental. Para concluir este primer eje de coordinación y articulación territorial, me parece conveniente, presidente, hablar de un par de ejemplos que han estado en la coyuntura de los meses recientes desde que hemos asumido esta gestión y donde se hace evidente que necesitamos una mirada territorial. Tanto en el caso que tiene que ver con el corredor minero, como en el caso que tiene que ver con el oleoducto norperuano, nos encontramos en nuestro país, no en este gobierno, sino repetidamente ante casos en los cuales infraestructura productiva importante, destinada a generar riqueza para el país, genera también en esos territorios conflictos que debemos tratar de resolver ante la desatención continuada que reclaman las comunidades de estas zonas. Es por eso que es crucial que sigamos avanzando esta mirada propuesta inicialmente por el presidente de una descentralización que no se queda en un aspecto simplemente administrativo, sino que mira el territorio, mira las necesidades y mira a veces específicamente quiénes son los actores que permanentemente se quedan fuera de la mirada del Estado peruano. Me refiero, como anticiparán, a las comunidades.
Muchas veces llegamos, a veces quizá hay que reconocerlo de manera precaria, hasta los gobiernos locales, pero luego las comunidades reclaman que los gobiernos locales no llegan a ellas. Es por eso que menciono estos dos ejemplos. Hemos tenido reuniones tanto en Loreto como en Lima, como en Cotabambas, precisamente en Chalhuahuacho, y esta mirada de acercarnos al territorio y estos planes de desarrollo que ya venimos impulsando en estas dos regiones dan cuenta del esfuerzo que estamos haciendo por una mirada territorial. Lo interesante de la mirada territorial, señor presidente, en lugar de simplemente administrativa, es que si fuera por cuestiones administrativas, en principio el Estado no se relacionaría, estrictamente hablando, por ejemplo, con frentes de defensa regional, con frentes de defensa comunal. Una mirada desde el territorio, en cambio, reconoce a los actores relevantes y los incorpora. Paso ahora, señor presidente, al segundo eje, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades. Mencionaré brevemente que, aprovechando una coyuntura como la de este año, en la que asumieron gobiernos regionales y locales nuevos, sucediendo a los previos, pusimos un énfasis particular en tratar de capacitar a las nuevas autoridades, de la mano también de las autoridades salientes. Tuvimos un curso virtual sobre transferencia de la gestión administrativa en la que casi 3.000 personas pudieron mejorar sus capacidades para gestionar el propio proceso de transferencia, y tuvimos también encuentros en grandes ciudades con una altísima participación, como podrán ver en los porcentajes incluidos en la presentación, de los nuevos alcaldes, y tuvimos también dos días de trabajo en cada una de las 24 regiones para capacitar a las nuevas autoridades entrantes. Como podrán ver en la siguiente lámina, el énfasis en el fortalecimiento de capacidades, en el que voy a pasar de manera breve, ha incluido por primera vez la participación conjunta de múltiples actores. Por eso hablamos de un esfuerzo que ha sido multiactoral, no solamente multinivel. Hemos trabajado con la Escuela Nacional de Administración Pública, que depende de Servir, con la Defensoría del Pueblo, también con el apoyo de la Contraloría General de la República, obviamente con los ministerios, y creo que es muy importante destacarlo, hemos trabajado también con la academia. Hemos trabajado en este momento, en esta etapa de transferencia y de capacitación con las universidades públicas, puesto que consideramos, señor presidente, que es esencial que las universidades que acompañan permanentemente a su región van a ser cruciales para apoyar a estos gobiernos regionales o locales que pasarán en el tiempo. Desde la academia se puede desarrollar qué productos queremos potenciar, dónde vemos el desarrollo de cada una de nuestras regiones, qué tipo de capacidades académicas debemos generar para el desarrollo del territorio. Todo, señor presidente, como puede ver, todo responde coherentemente a esta mirada que consideramos es esencial para el proceso de descentralización. El territorio, sus necesidades, sus actores reales y una mirada hacia el desarrollo para reducir las brechas de desigualdad. Pasando a la siguiente lámina, el tercer eje, ya nos acercamos a ir terminando. Hablamos de la predictibilidad y continuidad de inversiones. Lo saben ustedes muy bien, señoras y señores congresistas, por intermedio suyo, presidente. Un reclamo constante de las autoridades es la continuidad de inversiones, pero este reclamo se vuelve más grande y más urgente en un año como este, en el que hay autoridades nuevas que están sucediendo a las anteriores y hay proyectos que muchas veces quedan paralizados. Creo, señor presidente, que aquí en la presentación queda muy clara la voluntad de este gobierno de facilitar la continuidad de inversiones y su predictibilidad cuando vemos el presupuesto institucional de apertura comparado de los años 2018 y el 2019. Mientras el año pasado el gobierno nacional, y estoy hablando en este caso específicamente de inversiones, tenía el 67.2% del presupuesto, este año hemos pasado a un 54%, que es una reducción, consideramos, significativa. Cuando comparamos lo que ha pasado con los gobiernos regionales, vemos que han pasado de 15% de este presupuesto a 21%, y en el caso de gobiernos locales, de casi 18% a casi 25%. Se trata de un señalamiento, de un sentido en el que estamos yendo, de una dirección muy clara. Estamos fortaleciendo desde el inicio, desde el presupuesto institucional de apertura, la capacidad presupuestal y la predictibilidad
para gobiernos regionales y locales. Las tres grandes diferencias que destacamos en esta presentación, señor presidente, son la que acabo de mencionar, una asignación de continuidad que ya aparece en el presupuesto institucional de apertura. También, en segundo lugar, el adelanto de canon minero. Creo que es muy importante destacar, señor presidente, que para febrero de este año ya se había adelantado el 60% del canon minero a favor de gobiernos regionales y locales. Consideramos que hace una diferencia importante y, aunque no sea una noticia de los últimos días, ya que el reporte de esta ocasión es el del año 18, conviene recordar que el año pasado se eliminaron las exoneraciones tributarias para Loreto, pero se sustituyeron por transferencias presupuestales de 270 millones, con las que se va a constituir un fideicomiso para promover el desarrollo de esa región. A la par de esto, y no quería concluir mi presentación, señor presidente, sin reconocer los esfuerzos que el propio legislativo ha hecho para el fortalecimiento de nuestro proceso de descentralización, que, recalco, sigue siendo un proceso, sigue teniendo pendientes, sigue siendo claramente perfeccionable. Quiero mencionar que a nivel de normativa, la política general del gobierno, como decía, promueve claramente la institucionalización de la articulación territorial, así como las alianzas estratégicas. En el caso de transparencia y anticorrupción, se han incorporado los OSI regionales, ahora son parte de la Contraloría, como lo dispone la Ley 3472. Se ha creado la Secretaría de Integridad Pública por Decreto Supremo 042 del 2018 de PCM, y se ha dispuesto la obligatoriedad de la rendición de cuentas de las autoridades cesantes por el Decreto Legislativo 1404. En lo que tiene que ver con sistemas administrativos, se han hecho modificaciones en estos sistemas, entre ellos el Sistema Nacional de Programación Multianual y la Gestión de Inversiones. Y en cuanto a la integración regional y local, ha habido mejoras en incentivos y acceso a recursos para la gestión de las mancomunidades regionales. Se ha fortalecido también las mancomunidades municipales y se ha creado, como saben, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, en la que ya muy próximamente anunciaremos la conformación de su consejo directivo. Ya para concluir, queremos, señor presidente, destacar que la descentralización, este pedido de nuestro Estado todavía joven, pero que hemos venido atendiendo ya en los últimos 15 años, algo más de 15 años, necesita de remarcar cuál es nuestra visión y de alguna manera consideramos que puede resumirse en esta diapositiva. La visión que tenemos para la descentralización de nuestro país es una en que las entidades de los tres niveles del gobierno, tanto nacional, regional y local, alinean sus prioridades a través de agendas, como he mencionado reiteradamente, territoriales, que desde una lógica de plataformas multiactor y multinivel, que incluyen, como mencionaba yo, a la sociedad civil y muy especialmente a las universidades públicas, promueven el desarrollo territorial y la convergencia de las intervenciones, que operan bajo un marco institucional que delimita, esto es muy importante, que delimita claramente el alcance y la naturaleza de sus funciones y competencias, que optimizan la provisión de servicios públicos a fin de cerrar brechas y contribuir al bienestar de los ciudadanos en el territorio. Es decir, gracias a los avances, señor presidente, que hemos tenido en estos lustros iniciales, tenemos que enfatizar que el objetivo no es administrativo, no se trata solamente de las competencias que tendrá el gobierno regional o el gobierno local, se trata de poner al ciudadano como protagonista. ¿Qué necesitan nuestros ciudadanos en el territorio? A ellos tenemos que servir y desde ese punto de vista tenemos que repartir nuestras funciones. Y por último, en esta visión, los diferentes niveles de gobierno avanzan hacia la construcción de una gobernanza territorial que promueva las condiciones para el desarrollo territorial. Con esto, señor presidente, termino mi presentación y quedo a disposición de esta comisión para las preguntas y comentarios que pudieran tener. Muchas gracias. Sí, agradecemos la participación y la exposición del presidente del Consejo de Ministros, sin antes saludar la presencia de los congresistas Mario Mantilla, Juan Carlos Yuyes, Gilmer Trujillo, Sergio Dávila y también la presencia del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina. Los congresistas que quieran hacer uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Román. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos
la presencia del señor primer ministro. Bueno, en realidad tengo un origen municipalista, una vivencia tanto en un nivel distrital, en un nivel provincial, y para nosotros escuchar y ver que todo lo que se haga en buscar fortalecer el proceso de descentralización, sin duda merece nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Queda claro también que pese a todos los esfuerzos que se han venido haciendo, como bien lo ha señalado el primer ministro, creo que todavía hay un camino demasiado largo por recorrer, porque hay que ser realistas y aún las grandes decisiones, las decisiones más importantes se toman aquí en Lima. O sea, siempre nuestros alcaldes distritales, provinciales, tienen que venir hasta acá, porque aquí es donde finalmente se toman las decisiones más definitivas, las que van a permitirle de repente conseguir presupuestos para poder garantizar la ejecución de una obra. Pero sin embargo hay que reconocer que las cosas también van caminando y que se está buscando cada día ir fortaleciendo este proceso en el cual creo que todos tenemos que trabajar por ello. Y hay que hacerlo porque necesitamos, yo creo, empoderar a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades regionales. Y mayor razón de hacerlo cuando vemos que a veces se toman decisiones que por el contrario debilitan la figura del alcalde, la figura del gobernador regional, cuando se permite, por ejemplo, que una entidad administrativa como la Contraloría puede incluso hasta inhabilitar o suspender o retirar a un alcalde con un proceso administrativo, ¿no? Eso, por ejemplo, no lo sé, ¿no? O sea, eso yo creo que habría que evaluarlo bien, porque no olvidemos que el alcalde o el gobernador regional, tan igual como los representantes del gobierno nacional, son elegidos por el pueblo. Y no puede una autoridad administrativamente querer torcer la voluntad popular. Creo que para eso ya hay otros mecanismos que ya están establecidos en las leyes. Sin embargo, normas como estas sí, de alguna manera, debilitan la figura de los gobernadores regionales y de los alcaldes. El hecho de que hasta ahora no se establezca por parte del Ministerio de Economía el decreto supremo que determine las remuneraciones tanto de los gobernadores regionales y de los alcaldes, sin duda que es otro tema que de verdad habría que tomarlo más en serio, ¿no? El presidente de la República en el AMPE señaló que se iba a emitir ese decreto. Pasó el 31 de marzo, que era la fecha límite, y tampoco se hizo. Entonces nosotros consideramos que eso tiene que darse, en especial cuando vemos que hay sueldos hasta de 1.200 soles de un alcalde. Y además, por ley, el alcalde tiene que estar a dedicación exclusiva y a tiempo completo. Es decir, que ¿qué buscamos entonces? ¿Quién queremos que sean autoridades? ¿No la gente que viene del pueblo? Que requiere de una remuneración justa, decorosa, que le permita tener la tranquilidad económica para poder desarrollar sus actividades como autoridad, o es que solo queremos que gente pudiente o gente con recursos económicos suficientes y que no requiere de ningún sueldo adicional sean los que asuman las responsabilidades de gobiernos locales, gobiernos regionales? Yo creo que ese es un tema también que merece ser estudiado y revisado por el gobierno nacional. Nos hablaba el primer ministro en el primer eje, me parece, de la coordinación y articulación territorial, y nos daban algunos ejemplos, ¿no? Yo quería añadir otro ejemplo, que lo conoce muy bien, el tema de la represa de Paltuture, ¿no? Seguimos todavía con una mirada muy local, ¿no? Todavía no hacemos un esfuerzo para que todos podamos mirar al país en su conjunto. Y eso no está bien. Yo creo que hay que seguir trabajando más en eso, porque todas las autoridades tienen que saber que acá el país es uno solo, y que todos somos peruanos, y que hay un gobierno nacional. Eso parece que todavía no se logra entender a cabalidad, y tenemos problemas como por ejemplo
de la represa de Paltuture, un compromiso del gobierno que ya no sé si 20, 30 años, y que no se puede cumplir porque primero hubo una oposición de Moquegua, cuando las cosas van bien con Moquegua, hubo la oposición con Puno, ahora se opone Puno, ponen medidas cautelares y no permiten que la represa de Paltuture, que es un derecho que le corresponde a los pueblos de la provincia de Islay en Arequipa, para poder un poco compensar el daño que les ocasionó la construcción de Pasto Grande, hasta ahora no se puede ejecutar. Y no tenemos el agua suficiente para poder atender no solo el tema agrícola, sino también incluso el consumo humano. Y lo peor de todo, que es un agua de malísima calidad. Entonces, sí se requiere, y se requiere prontamente esta represa. Yo espero que de verdad se haga el esfuerzo mayúsculo para que se pueda conversar y llegar a consensuar con las autoridades de las diferentes regiones, en este caso Puno, Moquegua, poder llegar a un buen entendimiento y entender que este no es un proyecto regional, que este es un proyecto nacional, y que se llegue a entender que el agua es un recurso que lo administra el gobierno nacional.